Amante Padre, te damos gracias por este sábado, por este día de descanso, por este día, por esta oportunidad que nos das de rendirnos a ti, de rendir todo lo que tenemos, todo lo que somos a ti, para poder aceptar tu espíritu, tu identidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Feliz sábado. Vamos a comenzar con escritura. Génesis 32. Y aquí vamos a ver la historia de Jacob. Gracias. Y quiero que pongan atención a esta historia. Vamos a ver la historia de Jacob en el capítulo 32, versículo 22 al 32, 10 versículos. Y levantóse aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomólos pues, y pasálos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Entonces aquí vemos la historia de Jacob. La historia de Jacob en el río. Primero, vamos a ver lo que significa Israel. La palabra Israel. Si se dan cuenta, Israel en el hebreo, si pueden ver ahí el hebreo, significa, son 2 palabras, es una combinación de 2 palabras, Israel. Y Isra significa luchar, él significa Dios. Es alguien que lucha con Dios, luchar con Dios. Y es interesante porque hasta en el hebreo no es, el significado es ambiguo si se refiere, si alguien está luchando contra Dios o está luchando al lado de Dios. Nomás lucha con Dios. Y eso es interesante. Y en esa situación, el nombre de Jacob es cambiado a Israel, que significa que él ha luchado con Dios. Y como le dice Dios ha luchado que dice que Jacob está luchando con las personas y contra el hombre, y con las personas y con Dios. Entonces, Jacob, en el río de Jaboc, next slide, en el río de Jaboc, cuando Jacob estaba en el río de Jaboc, ese era el punto en su vida en que se rindió. Jaboc significa, la palabra hebrea también significa vaciarse. Entonces la historia de la Biblia aquí, mientras Jacob se está yendo a Jaboc, primero está jugando con las palabras, porque Jaboc se oyen igual, pero también está diciendo la historia de la situación de la vida de Jaboc, de la vida de Jacob, que es que en ese punto Jacob se estaba vaciando. Se rindió todo, se vació. Se deshizo de su identidad. Él ya no era Jacob. En Jaboc dejó de ser Jaboc. Y en eso Dios lo transformó a Israel.
victorioso. Entonces vamos a ver los detalles de Jaboc. El proceso de vaciarse que experimentó Jacob. Primero, cuando en ese punto de su vida, cuando Jacob llegó a ese río, piensen en la situación en que estaba él. Él estaba a punto de enfrentarse, y toda su familia estaba a punto de enfrentarse con su hermano y su familia, que tal vez lo quería muerto. Él no sabía si su hermano lo quería matar o no. Era una noche, estaba oscuro, y él se fue solo al río. Y en ese punto, él sentía como que la muerte lo estaba llamando. En ese punto que él sentía que la muerte estaba cerca, se dio cuenta del valor de todo lo que tenía. Se dio cuenta de cómo podía perder todo en un solo. Por cualquier decisión que hiciera su hermano, él lo podía perder todo en ese momento. Cuando todo estaba en la línea, cuando todo estaba en riesgo, se dio cuenta cuánto valía la bendición de Dios. Y ese es un momento en que nosotros debemos que buscar, darnos cuenta de cuánto vale todo, darnos cuenta de cuánto más vale la bendición de Dios. Ahora, si leen la historia, cuando empiezan a luchar, se dan cuenta que no es fácil mantener una lucha toda la noche, sino que Jacob mantuvo la lucha, soportó dolor, y fácil lo hubiera podido rendirse. Más hasta cuando el ángel le dijo, déjame ir porque ya raya el alba. Pero se detuvo la lucha hasta el amanecer. No por un minuto, no mantuvo la lucha por un minuto, no por 30 minutos, no nada más por una hora, pero por muchas horas, toda la noche, que cuando uno está en esa situación de luchar, imagínense a alguien corriendo un maratón. Imagínense a alguien, si ven los deportes, cuando están peleando por largo tiempo. Yo no los veo, pero he visto. Hay un punto en que a los que están corriendo, los que están peleando, se les acaba la fuerza. Y ya tienen tan poca fuerza que se ve como que un niño, hasta un niño los puede detener. Se les acaba toda la fuerza se le va. Y cuando estás en un punto así, cuando estás en ese punto en que toda fuerza se te va, y sigues luchando, es incómodo. Las horas se sienten como eternidad. Cuando no puedes soportar la incomodez. Imagínense a Jacob en ese punto. Su boca está seca, su cuerpo lleno de fatiga, ya se le va el aire, ya no puede respirar, pero ahí sigue luchando, y no le puede ganar, no sabe cuánto va a durar esta pelea, pero se mantiene en la pelea. ¿Cuántos dolores, cuánta incomodidad sentía su cuerpo? Imagínense la sed, le arde la garganta. Su fuerza disminuida. Y tiene que buscar fuerzas desde el fondo de su ser para poder seguir. Y está determinado, pero a través de esto está determinado para recibir la bendición de Dios. Y al final,
llega a ser Israel, alguien que lucha con Dios. Al final se le llama victorioso. ¿Qué dice el versículo? Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ¿se pueden relacionar ustedes con esta historia? A veces pensamos que las historias de la Biblia, los ejemplos de la Biblia, los personajes que encontramos en la Biblia, a veces pensamos que son personajes ideales y que nuestras vidas no concuerdan con eso. No son realísticos. ¿Quién aquí somos como Moisés, que somos líderes de naciones? ¿O quién aquí somos como Jesús? Pero la Biblia está como instrucción para nosotros. Si no nos realizamos con los personajes de la Biblia, los principios que están en la Biblia son cosas que se aplican. Y tu vida cristiana tiene que reflejar estas historias. Nada más así son de guía. Si tu vida cristiana, si tu vida no refleja las historias que están en la Biblia, ¿cómo pueden llamar un guía de la Biblia? Si cuando lees la Biblia no puedes relacionarte con la historia que estás leyendo, si no sientes que la Biblia está hablando de ti, significa que tienes que leer mejor o tienes que vivir mejor. Si tienes que leer mejor, tienes que leer, cuando lees la Biblia tienes que ponerte en los zapatos del personaje, experimentar lo que ellos están experimentando. Y si tú crees que no tienes una historia como la de Jacob, ponte a pensar. Tal vez piensas que no tienes una historia como la de Jacob porque Jacob es, ¿quién es Jacob? Jacob es Israel. Israel es el escogido de Dios. Él fue el padre de una nación que fue escogido de Dios. ¿Alguien aquí somos el padre de una nación que fue escogido de Dios? No somos como Jacob, pues. Pero en ese tiempo que se encontraba Jacob, cuando Jacob se encontraba en ese río, ¿quién era él en ese tiempo, en ese momento, en este momento en que se está escribiendo la historia de él? Era un hombre que no se llevaba bien con su familia, que traicionó a su familia, que puso mal a su hermano y se escapó de él. Jacob era un hombre que tenía hijos con 4 diferentes mujeres. ¿Cuántos aquí tenemos hijos con diferentes parejas? No alcen la mano. Y en ese momento era un hombre que estaba a punto de morir. Se iba a deshacer de su vida sin legado. En este momento eso es lo que veía Jacob. Aquí mi vida se va a acabar y todo mi esfuerzo va a ser para nada. Ahora, ¿cuántos aquí tenemos problemas de familia? ¿Cuántos aquí como Moisés estamos en matrimonios problemáticos? ¿Cuántos aquí estamos dudando de nosotros mismos como Moisés? ¿Se están empezando a ver ustedes en la Biblia? ¿O los personajes en esos momentos están experimentando algo similar a sus vidas propias? ¿Cuántos aquí fuimos corridos de la familia que nos crió? Como José, ¿cuántos aquí estamos luchando contra el coraje que tenemos contra la familia? Como Daniel, ¿cuántos aquí fuimos castigados por Dios? Como David, me equivoco. ¿Cuántos aquí fuimos castigados por Dios por un pecado que cometimos? Un pecado grave. Como David, ¿cuántos tenemos hijos que se nos van de la casa y hasta conspiran contra nosotros? ¿Cuántos aquí Dios nos ha quitado un hijo
poco después de nacer, como David. ¿Cuántos aquí, como Jesús, han sido rechazados y traicionados por las mismas personas que has dado tu vida por ellos? La Biblia es guía. Cuando vean esas situaciones, la Biblia sirve de guía. Pero hay que aprender a leerla. Meternos en los zapatos de cada carácter, de cada personaje, como si nosotros fuéramos ellos. ¿Crees que no tienes una historia como la de Jacob? Jacob tenía un deber, él tenía una misión, él tenía una meta, él estaba en una situación. Y Jacob tenía una responsabilidad en este momento. Pero cuando tú te tratas de relacionar con este momento en que está viviendo Jacob, no es que no tengas una responsabilidad. Es que en cada reto, la razón por que sientes que no tienes responsabilidad es porque en cada reto que Dios te das por vencido. Dices, no puedo. A Dios que no puedo, está bien. No puedo. Hasta aquí llegué, no, está bien. No es que Dios no te esté llamando. Es que tú estás muy fácil rechazando. Para relacionarnos más bien con la Biblia, tenemos que vivir una vida cristiana. Tenemos que escuchar el llamado de Dios. Yo me acuerdo de un amigo que tenía cuando estaba yendo en Whitman College en Washington. Tenía un amigo que él estaba perturbado, él tenía una incomodez, porque él quería vivir como Dios, él tenía ese deseo de vivir para Dios. Él sentía que tenía una misión, pero que no sabía qué era. Quería luchar. Él se inspiraba por lo que decía la Biblia, y él quería algo así. Quería hacer algo grande, pero no sabía qué hacer. Y me preguntó, y me dijo eso. Me dijo, Jimmy, siento que quiero hacer algo, quiero tener una misión. ¿Qué hago? Y en ese momento, nomás le dije que, pues, ¿qué más hay que hacer? Hay que esperar hasta que Dios le dé una misión. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando uno lucha, cuando uno ayuna, eso es una lucha. El ayuno es una lucha. Si estás queriendo una misión, lucha para encontrarla. Una lucha que, el ayuno no es una lucha que se pelea por un minuto ni una hora, pero sigue. El ayuno uno tiene que mantener esa incomodidad y no dejarla hasta recibir la bendición de Dios. Y ustedes ya saben que el ayuno no nada más puede ser comida, pero puede ser cualquier cosa en que depende su comodidad, cualquier comodidad que tengan. Y les reto que intenten ayunar hasta el punto que llegó Jacob, y seguir ayunando, y no parar de ayunar hasta que lleguen la bendición de Dios, hasta que reciban la bendición de Dios. Si se rinden, por lo menos ese esfuerzo los va a poder hacer entender más lo que pasó Jacob. ¿Cuánto más luchó Jacob en esa situación? ¿Cuán determinado estaba en ese momento en que él pensaba que iba a perder todo? ¿Qué bendición andas buscando de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a luchar? ¿Cuánto estás dispuesto a vaciar tu identidad y hasta abandonar tu nombre? Y la razón por qué hablo de esto es porque en estos días estoy experimentando con el ayuno. Y estoy ayunando por un proyecto que estoy haciendo que requiere mucho enfoque. Y me doy cuenta que mientras ayuno,
me puedo enfocar más. Hay menos distracción, porque está esa disciplina. Mantengo esa disciplina de ayunar, y con esa misma disciplina la uso para poder enfocarme. Y me doy cuenta también que cuando acabo de ayunar, si empiezo otra vez en un hábito, en una pareja de endulzarme con cualquier cosa, con comida chatarra, ese enfoque que tenía ya no lo tengo más. Esa determinación se me va. Esa claridad que tenía en el propósito ya no la tengo. Como que me confundo, y como que aunque puedo pensar en mi meta, como que ya no me importa. ¿Por qué? Porque cuando comes chocolate, cuando estás triste y comes chocolate, se te van los problemas. ¿Han experimentado eso? Cuando están tristes, comen chocolate o comen nieve, como que ya no les importa nada, ya se sienten bien. Entonces, como ya se sienten bien, ya no hay nada que hacer. Nomás deja las cosas como están. Está bien. Ahí sí se arreglan, y si no, pues está bien. Entonces me doy cuenta de eso. La comida que nos hace cómodos, nos hace olvidar de nuestro propósito. Nos desconecta de nuestro propósito, que hasta el punto que ya ni pensamos en eso. Cuando ayunamos, nuestra intención es más directa, nuestro enfoque es más fuerte. Entonces, y mientras estoy pensando en eso, me doy cuenta que, mientras sigo ayunando, me doy cuenta que las comidas que tienen mucho sabor, tienen un efecto opiáceo. ¿Saben qué es opiáceo? Embriagante. Opiatic. Y como que me hace sentir entumecido. Mi atención no es tan precisa. Mi enfoque no tiene la fuerza que tenía antes. Pero me siento mejor. Me siento mejor porque es un estado, cuando estás en ese estado es más fácil ignorar tus responsabilidades, ¿no? Me siento bien. Y este efecto es el mismo. Es el mismo cuando uno come chocolate o nieve cuando está triste. Cuando uno toma si uno tiene un dolor de cabeza, toma refresco y se le va. O café, si tienen ansias de café, de cafeína. Cuando uno come comida chatarra, puede calmar sus ansias o calmar el estrés. Junk food. Cuando uno ayuna, ¿qué pasa? Cuando uno ayuna de todo eso, ¿qué pasa? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten irritables, depresivos? ¿Les llega la fatiga? A veces los nervios. Se le llama el hambre, ¿verdad? Entonces me puse a pensar en eso. ¿Qué otra sustancia cuando la tomas tiene un efecto opiáceo? ¿Te hace sentir entumido? ¿Te hace perder se debilita tu enfoque y tu atención? ¿Qué otra sustancia te ayuda a ignorar tus problemas? ¿Azúcar? Pero estoy buscando algo más fuerte que tiene este mismo efecto. Es el alcohol, la marihuana y opiates. El opio. Metanfetamina. ¿Qué otra cosa hay? Y cuando alguien trata de dejar estas cosas, cuando alguien trata de dejar el alcohol, si es alcohólico, cuando alguien trata de dejar la marihuana, el opio o la metanfetamina, ¿cómo se siente? Irritable, depresivo, fatiga, nervioso, hasta confusión.
Estos son síntomas. Esto a lo que le llamamos... Entonces me puse a pensar así. Cuando estoy ayunando me pongo a pensar, ¿esto es hambre? ¿O es síntomas ¿cómo se dice? De abstinación? De abstinencia. Is it hunger or is it withdrawal symptoms? Because they feel alike, right? Entonces, cuando pensé en esto me puse a investigar y sí hay estudios. I googled, me puse a buscar en Google y busqué si podía comparar los síntomas de abstinación. ¿Lo estoy diciendo bien? Abstinencia, los síntomas de abstinencia con el hambre o con el efecto que tiene el azúcar y las drogas, si es lo mismo. Y si hay estudios. Si hay estudios que dicen, que comparan estas cosas y que dicen que sí, que es lo mismo, que la comida procesada, que tiene mucha sal y tiene mucho azúcar, tiene una función adictiva. Y es esa adicción que nos hace sentir así. Y encontré aún más un doctor se llama Joel Fuhrman, que se enfoca en esto y distingue. Él hace una distinción entre la hambre, algo que le llama la hambre tóxica y la hambre verdadera. Y la hambre tóxica, se los voy a explicar así. La hambre tóxica son síntomas de irritabilidad, nerviosismo, depresión, fatiga, confusión. Y esta hambre tóxica es lo que uno experimenta cuando ha llenado su cuerpo de muchas cosas tóxicas. Y cuando el cuerpo ya digirió la comida, todavía nos sentimos bien. Ya después de digerir la comida, ya el cuerpo se enfoca. Ok, ahora voy a deshacerme de estas toxinas. Es en ese momento, cuando el cuerpo se está desintoxicando, es que sentimos estos síntomas de abstinencia. Que nos sentimos irritables, que nos sentimos depresivos, que nos sentimos fatigados, porque el cuerpo se está tratando de deshacer de eso. El cuerpo, esta es la etapa de desintoxicación. Y dice que la comida saludable no produce síntomas de abstinencia. Si uno tiene una dieta saludable, Él dice porque él ha tenido pacientes y él ha hecho experimentos con esto, y dice que cuando cambia uno su dieta a comida saludable con nutrientes y menos tratar de no tocar las toxinas, que cuando uno tiene hambre no tiene esas mismas sensaciones. El hambre se siente en la garganta nada más, ni en el estómago. No tiene esas sensaciones en el estómago, pero sino en la garganta y en la boca. Y eso también me recuerda que la comida saludable no tiene ese efecto de adicción. Y para darle un ejemplo, cuando yo estaba yendo a UCR en mi primer año de colegio en Riverside, tenía una novia y una vez creo que ella estaba comiendo una naranja o un durazno. Y nomás para ver cómo reaccionaba, se lo tiré. Y ella me dijo, ¿qué? ¿Por qué haces eso? Y está bien. Y luego nomás le dije que lo voy a explicar después. En otro momento, estaba comiendo un pan de chocolate, un chocolate muffin. Y nomás para comparar, se lo tiré. Y ella dijo, ¡no! ¿Por qué? Y hasta se arrodilló en el suelo. Se arrodilló en el suelo para ¿cómo se dice? To mourn the loss. ¿Ah? Para lamentar la pérdida. Entonces ya le expliqué. ¿Te acuerdas esa vez que te tiré la naranja? ¿Por qué reaccionaste así? Y le compré las reacciones y luego le expliqué lo que yo estaba pensando. Y luego dijo, oh, ok. Pero es para uno darse cuenta que
el apegue que tiene estas comidas dulces, estas comidas que tienen mucha azúcar, que nos satisfacen nuestra carne. Y lo que experimentamos cuando lo tratamos de dejar. Entonces, si se dan cuenta, como dije antes, que cuando uno ayuna, no nada más puede ayunar de comida, pero puede ayunar de muchas otras cosas en que nuestra felicidad depende. Otras cosas cualquier otra cosa que no son Dios. Piensa en todas las adicciones que tienes. En todo lo que depende de tu felicidad que no sea Dios. Piensa en estas cosas. Porque es posible que estamos continuamente embriagados. Y por eso no escuchamos a la voz de Dios cuando Él dice nuestro propósito. Porque tenemos mucho que ver. Tenemos mucho que experimentar. Tenemos muchos videos en Facebook que ver. Tenemos muchos mensajes a que responderle. Tenemos muchas películas que ver. ¿Y cuánto tiempo le damos a Dios? Por eso no escuchamos la voz de Dios. Por estas adicciones. ¿Qué pasa cuando tratamos de luchar contra eso? Nos vamos a sentir, mientras nuestro cuerpo se está desintoxicando, vamos a sentir esa ansiedad. En el principio, nos vamos a sentir confundidos. Nuestros pensamientos van a estar nublados, foggy. Vamos a sentirnos irritables. Eso significa que nuestro cuerpo se está desintoxicando. Paciencia. Cuando lleguemos al río de Jaboc, cuando nos demos cuenta que tan poco vale todo lo que tenemos, dejaremos todo, nos vaciaremos de nuestra identidad y nos aferraremos de Dios cuando lleguemos al río de Jaboc. Y nos aferraremos de Dios diciéndole: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y cuando tengamos esa determinación, a través de los días, a través de los síntomas que hacen sentir esos días como eternidad, a través de los síntomas de abstinencias, a través del dolor, cuando no nos rindamos, cuando no tenemos tiempo cuando no nos dejemos tiempo para descansar y nos aferremos a Él hasta que raye el alba, Él nos dirá: tú has vencido, te has vaciado de tu identidad, aquí tienes tu nuevo nombre. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amante Padre, estamos ante ti, listos para escuchar tu voz. Nuestros síntomas hacen que estemos confundidos, que caminemos en la oscuridad. Pero tu luz está ahí brillando, Dios. Te pido que nos ayudes a enfocarnos en ti, caminar hacia ti, y que usemos toda nuestra fuerza y que nos des aún más para poder aferrarnos de ti, Dios, y seguir caminando hasta estar más cerca y aún más cerca, hasta alcanzar tu luz, hasta alcanzar tu carácter, tu espíritu, tu nombre y tu corazón. En el nombre de Jesús, amén.